Una persona que pidió permanecer en el anonimato nos mandó una historia que, sinceramente, nos dejó con los pelos de punta. Nos dijo que todo lo que vas a escuchar ocurrió en el pueblo de San Sebastián del Oeste, en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara. Y aunque parezca una leyenda, quienes lo han vivido aseguran que todo es real. Esta es la historia del oro maldito y de la casa donde nadie debería entrar. Hace muchos años, una familia de apellido Martínez vivía en una vieja casona al borde de San Sebastián del Oeste. Era de esas casas antiguas, con puertas de madera pesada, rejas oxidadas y un silencio tan denso que parecía tener peso. Todos en el pueblo sabían algo sobre ese lugar. Decían que ahí había oro escondido, desde tiempos de la Revolución. Según los ancianos, el bisabuelo don Mateo había enterrado lingotes y monedas debajo de la casa, para que no cayeran en manos de los rebeldes. Pero también se decía que ese oro estaba maldito. Durante años muchos intentaron buscarlo. Llegaron con aparatos, palas, hasta con varillas de saorí. Algunos afirmaban haber sentido la energía, otros se metieron a la fuerza. Rompieron el piso, escarbaron y salieron corriendo. Uno dijo haber visto a un hombre con sombrero parado sobre la escalera. Otro escuchó voces que lo llamaban desde dentro de las paredes. Lo más escalofriante era esto. Cada vez que alguien veía al hombre del sombrero, esa persona moría poco después. Algunos aparecían sin vida en sus camas, otros tenían accidentes extraños. Pero lo más raro era que la familia que vivía ahí nunca veía nada, ni ruidos, ni sombras, ni apariciones. Como si la casa los protegiera o los usara. Con el paso de los años, la casa quedó abandonada. El último en vivir ahí fue don Manuel Martínez, hasta que falleció de un infarto. Después, el lugar quedó cerrado, comido por la maleza, con sus ventanas rotas y los rumores creciendo como moho. Hasta que un día, uno de los hijos de don Manuel, Ramiro, regresó al pueblo. Se había ido a Estados Unidos desde niño, pero volvió como adulto, después de décadas, con la intención de reparar la casa y quedarse una temporada. El pueblo entero lo miraba con miedo y lástima. Nadie se atrevía a decirle lo que pasaba ahí. Pero todos sabían que, tarde o temprano, lo descubriría. Desde la primera noche, Ramiro notó cosas raras. Puertas que se cerraban solas, ruidos en el techo, susurros en las paredes. Pensó que eran alucinaciones por el cansancio, hasta que encontró una cámara que había instalado para vigilar la sala. En la grabación aparecía un hombre con sombrero parado en el pasillo, mirándolo mientras dormía. Ramiro buscó respuestas y, revisando el desván, encontró un diario viejo, escrito por su bisabuelo don Mateo. Ahí explicaba que sí, que había enterrado el oro bajo la casa. Pero también contaba otra cosa. Durante la Revolución, unos indígenas fueron masacrados por soldados, justo donde estaba la casa, y los sobrevivientes hicieron un ritual. Sellaron el oro con una maldición. Quien toque esta riqueza, morirá con ella. Movido por la obsesión, Ramiro contrató a un albañil para excavar el piso del cuarto principal, y ahí lo encontraron. Una trampilla de madera, oculta por décadas. Bajo ella, un túnel. Y bajo el túnel, lo impensable, muros de piedra, símbolos tallados en sangre, esqueletos humanos. Una cripta prehispánica mezclada con íconos cristianos. Como si alguien hubiera querido encerrar el mal con rezos y sacrificios. Y en medio de ese lugar, una cámara con cofres cerrados. Y dentro de ellos, el oro. Ramiro no lo pensó dos veces. Tomó parte del tesoro. Y esa misma noche, todo cambió. La casa comenzó a gemir. Las paredes sudaban. Las ventanas se empañaban con manos marcadas desde dentro. Y el hombre del sombrero estaba ahora dentro de su cuarto. Buscando respuestas desesperadas, Ramiro acudió con una curandera del pueblo. Ella, temblando, le dijo: «Ese oro no es tuyo. Tiene sangre, tiene muerte encima. Y tú abriste la puerta». Pero ya era tarde. Esa noche su prima Dalia llegó a visitarlo desde Guadalajara. Ramiro no le contó nada. Solo le ofreció quedarse. Pero al caer la noche, la casa se cerró. Las paredes comenzaron a gritar, y una fuerza invisible arrastró a Dalia hacia el túnel. Ramiro tomó una decisión. La ofreció en sacrificio. Con sus propias manos. Devolvió el oro, y dejó que la casa tomara a su prima. El túnel se cerró con un estruendo que hizo temblar toda la colina. Días después la policía fue a buscarla. Ramiro dijo que ella se había ido, que tal vez se perdió. Nadie supo la verdad. Solo la casa. Los rumores se apagaron con el tiempo. Ramiro siguió viviendo allí, en silencio, sin cámaras, sin visitas. ¿Y el oro? Volvió a dormir. Pero años después, un grupo de jóvenes creadores de contenido paranormal llegó al pueblo.
Querían grabar un especial sobre casas embrujadas. Golpearon la puerta, y un hombre mayor con los ojos vacíos los dejó pasar. «Vienen por el oro, ¿verdad?», les dijo. «Sí», respondieron entre risas. El hombre les abrió la compuerta, y mientras bajaban al túnel, la cámara grabó su última frase. «Tomen lo que quieran, pero no digan que no se les advirtió». Cierre. A día de hoy, la casa sigue allí. Las rejas oxidadas, las ventanas rotas y el túnel sellado. Nadie ha vuelto a ver a esos jóvenes. Nadie ha vuelto a ver a Ramiro. Pero si alguna vez vas a San Sebastián del Oeste y ves a un hombre con sombrero mirándote desde una ventana, no lo mires a los ojos, porque hay tesoros que no brillan y casas que nunca olvidan. Hola, buenas noches. Esta historia de terror me la mandó una persona muy especial, una fan del canal, que pidió que compartiéramos este relato en memoria de una joven llamada Mariana. Es un suceso trágico que ocurrió en su país, y aunque muchos quieran pensar que es solo una coincidencia o una triste casualidad, quienes estuvieron cerca saben que desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Mariana era una joven que trabajaba como guardia de seguridad en un hospital grande y viejo, de esos que huelen a desinfectante, a soledad y a secretos. Allí fue donde conoció a un joven enfermero. Al principio solo hablaban en los pasillos, entre cambios de turno y cafés nocturnos. Poco a poco se fueron conociendo mejor, y lo que comenzó como amistad terminó en una relación amorosa. Pasaron los meses y él le hizo una promesa. «Salte de este trabajo. Estudia enfermería, tienes potencial. Yo te voy a apoyar». Y ella, con la esperanza floreciendo en el pecho, creyó en él. Renunció. Se inscribió en la carrera de enfermería y comenzó una nueva etapa en su vida. Se mudaron juntos. Mariana soñaba con su título, con formar una familia, con un futuro. Pero el tiempo reveló otra cara de él. Un día, sin aviso, sin explicaciones, le dijo que ya no sentía nada por ella, que ya no la quería, que ella era un estorbo, que era fea, que no le gustaba. Ella quedó en shock. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y el corazón a punto de deshacerse. Se le arrodilló. Le suplicó. Le rogó que no la dejara. «No me dejes, por favor». Pero él, sin una pizca de compasión, la miró por última vez y se fue. Mariana, sola y devastada, fue con su madre buscando consuelo. Pero su mamá, confundida, molesta por no entender qué pasaba realmente, reaccionó con frialdad. No supo leer el dolor de su hija. No vio que Mariana ya estaba rota por dentro. Esa noche Mariana lloró sin parar. No comió, no durmió. Solo lloraba. Lloraba con un llanto tan profundo que parecía arrastrar su alma con cada sollozo. Al amanecer, con la voz apagada, le dijo a su mamá: «Me voy al apartamento, mamá. Quiero estar sola». Y se fue. Pasaron unas horas. La casa estaba en silencio, pero de pronto algo despertó en el corazón de la madre. Una angustia, un presentimiento oscuro y pesado. Entonces decidió ir tras su hija. Llamó al compadre y a su esposa. «Acompáñeme, por favor. Algo no está bien». Los tres fueron al apartamento. Tocaron. Nadie contestó. Insistieron. Nada. Forzaron la entrada. Y ahí la encontraron. Mariana estaba colgada del cuello, el cuerpo aún tibio. El compadre corrió. La cargó de las piernas. La madre cortó la cuerda con desesperación. La recostaron en el suelo. Intentaron reanimarla. Le gritaban que no se fuera, que despertara, que luchara. Pero era demasiado tarde. Mariana ya se había ido. La noticia fue un golpe para toda la familia. La policía llegó, vecinos, familiares. Y poco después, también llegó él, el exnovio. Pero no llegó solo. Llegó con otra mujer. Pidió ver a Mariana. Quería pasar. Decía que solo quería despedirse. Pero los familiares, al verlo, lo sacaron a palos. Le gritaron. Lo empujaron. Y él, sin otra opción, se fue. 2 días después, Mariana fue sepultada. La madre no dijo una sola palabra durante el funeral. Estaba en shock. No comía. No dormía. Solo miraba el ataúd, como si no pudiera creer que esa era su hija. Desde entonces, la madre se quedó sola. Dicen que no volvió a dormir bien, que cada noche sentía pasos, que a veces la cama se hundía como si alguien se acostara junto a ella, y que una noche escuchó claramente una voz que le dijo: «Ahora sí me vas a escuchar, mamá». No solo fue la madre quien empezó a experimentar cosas. En el hospital donde Mariana trabajaba, también comenzaron los rumores. Guardias que juraban haberla visto caminando por los pasillos del 3er piso. Enfermeros que escuchaban llantos en los cuartos de descanso. Pacientes que decían que una mujer de cabello largo y ojos tristes los observaba mientras dormían. La madre, un día, encontró el diario de Mariana.
Ahí estaba todo. Sus pensamientos, su dolor, sus dudas, su depresión. Y en la última hoja, escrita con desesperación, una frase repetida muchas veces. Nadie me escucha. Nadie me ve. Pero yo sigo aquí. Una semana después, la madre decidió regresar al apartamento. Quería recoger las cosas de su hija, cerrar el ciclo. Pero al entrar, la puerta se cerró sola tras ella. El aire se volvió helado. Y al fondo del pasillo, vio a Mariana, colgada, balanceándose lentamente, pero con una sonrisa que no era suya. Hoy, nadie vive en ese apartamento. Nadie se atreve a entrar. Nadie quiere tocar esa puerta. Y quienes lo hacen, dicen que desde dentro se escucha una voz que susurra. Yo lo di todo por amor. Y a cambio, me dieron el olvido. La madre desapareció del pueblo poco tiempo después. Dicen que se fue lejos, que no resistió el dolor, que el silencio la consumió. Y esa es la historia. Gracias al afán que nos compartió este testimonio. A ti, Mariana. Que tu historia no quede en el olvido. Y a todos los que han amado tanto que se han perdido. Recuerden, el dolor se puede curar, pero cuando un alma se rompe de verdad, nunca se va. Hola, buenas noches. Esta historia nos fue contada por un viejo de rancho, que jura haberla visto con sus propios ojos. Un relato que mezcla el amor más profundo con el odio más cruel, y que termina como terminan las cosas que no debieron ser separadas, con muerte y con fantasmas. Hace ya varias décadas, en un pequeño pueblo del norte, vivía una joven de familia rica. Su casa era la más grande, con arcos coloniales, candelabros de oro y jardines con fuentes. Su padre era un hombre duro, respetado y temido. Decía que su hija no se casaría con cualquiera, que ella merecía sangre fina y hombre de alcurnia. Pero ella ya había entregado su corazón. Se había enamorado de un joven humilde, un peón, un muchacho de tierra y callos, pero de alma noble. Se conocieron en el río, un atardecer. Él lavaba su caballo. Ella recogía flores. Se miraron, y el tiempo se detuvo. El romance fue en secreto. Cartas escondidas, encuentros en la madrugada, promesas al oído, hasta que un día su padre los descubrió. Lo golpeó, lo humilló, y le prohibió volver a acercarse a su hija. Pero el amor no se encierra. La noche siguiente, el muchacho ensilló su caballo y cabalgó hasta la hacienda. Con el corazón latiendo como tambor, se paró frente a la ventana de su amada y susurró su nombre. Ella lo estaba esperando. Saltó al lomo del caballo y juntos huyeron bajo la luna. Cabalgaban como si el mundo no existiera, como si solo ellos fueran reales. Llegaron a una cabaña vieja en lo alto del cerro y allí vivieron 3 días de paz, los únicos que tendrían. El padre, rabioso, armó a sus hombres y salió a buscarlos. Juraba que lo mataría, que su hija era suya, que ningún pobre iba a manchar su apellido. Los encontró una tarde. El joven estaba afuera, partiendo leña. No tuvo oportunidad de hablar. Le dispararon 3 veces. Una en el pecho, otra en el cuello, otra en la espalda. La hija salió corriendo. Gritó, lloró, se arrodilló. Pero su padre la tomó a la fuerza y se la llevó. Desde ese día, nunca volvió a hablar. Pasaron semanas. Una mañana, la encontraron muerta en su habitación. Se había quitado la vida. Tenía una foto de él en la mano y una carta que decía: si el amor no puede vivir, tampoco lo haré yo. El padre enloqueció. Vendió la hacienda. Se fue del pueblo. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces comenzaron los avistamientos. Una figura en la niebla, un jinete solitario, un caballo oscuro que cruza los caminos a medianoche, y una voz rota que grita el nombre de ella, una y otra vez. Quienes lo han visto dicen que el caballo no hace ruido, que galopa sin pisar el suelo, y que si lo miras directo a los ojos del jinete, verás cómo llora sangre. Muchos han intentado seguirlo, pero el jinete siempre desaparece antes del amanecer. Un día, un joven forastero encontró una cabaña abandonada en lo alto del cerro. Entró por curiosidad. En el suelo había una mecedora y una vieja fotografía de una pareja joven, abrazados junto al río. Cuando tomó la foto, la cabaña se estremeció, y detrás de él se escuchó el relincho de un caballo. El joven salió corriendo, pero desde entonces ya no habla. Algunos dicen que el alma del muchacho nunca supo que ella también murió, que su amor quedó atrapado entre la vida y la muerte, y que por eso, cada noche él vuelve a buscarla. Y si algún día estás en un pueblo viejo y escuchas cascos en la madrugada, mejor no mires por la ventana, porque puede que lo veas. Y si lo ves, puede que no te deje olvidar lo que viste. Dicen que el verdadero infierno
Es amar con tanta fuerza que ni la muerte puede separarte. Hola, buenas noches. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de venganza, sino de esas que se tuercen cuando el amor se cruza con el rencor. Una historia donde lo humano y lo sobrenatural se mezclan, y donde un hombre buscando justicia acabó perdiéndose en algo mucho más profundo y más oscuro. Todo comenzó una madrugada. Don Ramiro, un hombre de campo, dormía en su hamaca bajo un cielo estrellado. Llevaba trabajando todo el día en el rancho, cuidando ganado y preparando la tierra. Ya estaba por quedarse dormido cuando alguien tocó a su puerta con desesperación. «Don Ramiro, despierte. Su hermano está en problemas». En una fiesta del pueblo, su hermano menor se había metido en una pelea. Ramiro se puso las botas, tomó su machete por precaución y corrió hacia el lugar. La música seguía sonando, pero el ambiente estaba tenso. Gritos, vasos rotos. Y al fondo, Ramiro vio a su hermano envuelto en una pelea brutal con 3 tipos. Ramiro entró a la zona de batalla con la intención de separarlos. Empujó a los agresores, gritó que se calmaran. Pero en medio de la confusión, alguien se le acercó por detrás. Una navaja le cortó el cuello. Y todo se volvió negro. Ramiro murió desangrado en el suelo, intentando proteger a su hermano. Al día siguiente, su hermano, fuera de sí, juró que vengaría su muerte. Preguntó, buscó, insistió, hasta que le dijeron el nombre del que lo había atacado. Un joven forastero, sin raíces en el pueblo, que había llegado apenas unas semanas antes con su familia. El hermano, consumido por el odio, fue a buscarlo, con rabia en el pecho y el machete de Ramiro en la mano. Pero cuando llegó a la casa del supuesto asesino, no lo encontró. En su lugar, le abrió la puerta a una mujer joven, de ojos intensos y belleza imposible de describir. Se llamaba Ariadna. Era la hermana del forastero. «Mi hermano no está», dijo ella con una voz tan dulce que parecía hechizo. «Pero si quieres puedes pasar a esperar». Y él pasó. Pasaron horas hablando, luego días. Él, en lugar de matarla o buscar venganza, comenzó a regresar. Se enamoró. Y entonces comenzó a dudar. ¿Vengarse o amar? ¿Cobrar justicia o dejarse atrapar? Ariadna lo cuidaba, lo alimentaba, le hablaba al oído. Pero cada noche, él soñaba con Ramiro. Soñaba con sangre. Soñaba con su grito de muerte y con un susurro que le decía, «No olvides quién eres». Entonces, una noche, mientras ella dormía, decidió entrar a su cuarto. Buscó y encontró una habitación secreta, velas negras, un altar y fotos. Fotos de él, de su hermano y de otros hombres muertos. Ariadna no era lo que parecía. No era una simple hermana. Era parte de algo mucho más antiguo. Un linaje de mujeres que se alimentaban del dolor de los hombres marcados por la venganza. Y cada vez que alguien se acercaba a cobrar justicia, ellas lo atrapaban, lo enamoraban y lo ofrecían en sacrificio. Él quiso huir, pero ya era tarde. Ella lo estaba esperando al pie de su cama, con los ojos completamente negros. Sonrió. «Ya tomaste la devoción. Ahora eres mío». Él intentó atacarla, pero no pudo moverse. Su cuerpo no le respondía. La sangre le ardía, la vista se le nubló. Y al fondo, vio a su hermano, Ramiro, pero no como un espíritu, sino como un ciervo, encadenado al altar, con la mirada apagada. Ariadna se le acercó al oído. «Tu hermano no murió. Se quedó aquí, como tú». Y todo se volvió oscuridad. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver al hermano de Ramiro. La casa fue quemada por unos campesinos días después, pero nadie encontró cuerpos. Solo se escuchan en ciertas noches los cascos de un caballo que galopa sin rumbo. Y en el monte, los lamentos de 2 hombres que no descansan. Dicen que si una mujer hermosa te invita a pasar, piensa 2 veces, porque puede que el amor que ofrece no sea amor, sino una devoción sangrienta